¿Sí? De lo que tenemos que hacer. Recuerden que lo primero que tenemos que hacer, por ejemplo, en las vértebras es saber cuál es superior, cuál es inferior, cuál es anterior, para también saber cuál es derecho y cuál es izquierdo. Y les había yo comentado que para saber cuál era superior, si los procesos articulares superiores en el atlas tienen forma como de una suela, ¿ya vieron? ¿Sí? Y acá vean, es completamente circular. Entonces esto es que superior. El arco anterior es muy cortito y el arco posterior es mucho más grande. Entonces esto es anterior y esto es superior, por lo tanto esto es ¿qué? Inferior. Entonces esta es la posición anatómica: anterior, posterior, superior e inferior. Por lo tanto esto es derecho y esto es izquierdo. Si yo te pregunto cómo se llama toda esta estructura, tú me vas a decir la masa lateral del lado ¿qué? Derecho. Si yo te pregunto cómo se llama toda esta estructura, tú me vas a decir la masa lateral del lado izquierdo. Entonces, lo primero, cuando yo te dé la vértebra, ponlo en posición anatómica para que tú ya sepas cuál es superior, inferior, derecha e izquierda, ¿sí? Ok. Si yo te pregunto cómo se llama esta estructura, tú me vas a decir el proceso articular, ¿qué? Inferior derecho. Si yo te pregunto tú me vas a decir el proceso articular inferior del lado izquierdo, o viceversa esto. Pero tienes que saber cuál es derecho y cuál es izquierdo, cuál es superior y cuál es inferior. ¿Tienen dudas de cuál es superior, cuál es inferior, cuál es anterior y cuál es posterior? Por lo tanto ya sabemos cuál es derecho y cuál es izquierdo. ¿Tendrán alguna duda? Pregunta. No. Entonces recuerden que este es el atlas que tiene dos masas laterales, que no tiene cuerpo, ¿sí? Que tiene un arco vertebral posterior que es mucho más grande que el arco vertebral anterior, y que en el arco vertebral anterior, vean, tiene que es el proceso articular para el diente del axis, y que forman esta articulación que se llamaba la articulación ¿qué? Atlanto-axial medial o atlanto-odontoidea, ¿sí? Ok. Igual en las articulaciones tienes que saber cuál es superior e inferior, porque yo te puedo preguntar cómo se llama esta articulación. La atlanto-axial ¿qué? Lateral derecha. ¿Cómo se llama esta de aquí? Atlanto-axial lateral izquierda. Entonces, si no sabes ponerla primero en posición anatómica, pues todo lo que diga ya después se te va a complicar y ya no vas a saber si era superior, inferior o derecha. Recuerden, hay que ponerla primero en posición ¿qué? Anatómica. Si no lo pones en posición anatómica, entonces no vas a saber cuál es derecha y cuál es izquierda. Sale. Después teníamos sus dos procesos transversos que habíamos dicho que tienen este orificio que se llama el foramen transverso. ¿Quién pasaba por el foramen transverso? La arteria vertebral. La arteria vertebral. Después teníamos que es el axis, y que lo hace diferente porque tiene que es el proceso. El examen. Tenía. Ya sé. La van a pasar. Se cayó el diente. Y vean, tiene sus procesos articulares que superiores, y aquí vean, tiene sus procesos articulares inferiores. También tiene sus procesos transversos donde son y tienen el foramen transverso. Y este es su proceso espinoso que es bífido. ¿Sale? ¿Tienen dudas, preguntas hasta acá? Sale. Veamos ahora los ligamentos. Hay un ligamento que viene, ¿sí?, del vértice del proceso odontoideo y va al borde del foramen magno, que se llama ¿cómo? Apical. Y que ese es el que te permite hacer el movimiento de... Sí. Luego hay dos que van de las caras laterales a las caras mediales de los cóndilos, que estos son los cóndilos a las caras mediales, que se llaman los ligamentos alares, que ese te permite hacer el movimiento de... Recuerden que hay dos, un derecho y un izquierdo, pero para eso también lo tienes que poner en posición para que sepas cuál es el ligamento alar derecho y cuál es el ligamento alar izquierdo. ¿Sabe? Después teníamos, ¿sí?, que en esta articulación se formaba un ligamento que evitaba que el proceso odontoideo se fuera a la parte posterior, que se llamaba el ligamento transverso del atlas. De aquí salían unas fibras superiores e iban al borde del foramen magno, y otras inferiores que iban al cuerpo del axis. ¿Cómo se llamaban esas fibras? Las fibras longitudinales que superiores e inferiores. Y que entre esos tres, que era el ligamento transverso, las fibras longitudinales superiores e inferiores, formaban el ligamento cruciforme.
Luego teníamos que en esta parte posterior, por todos los cuerpos de las vértebras, por su cara posterior, venía un ligamento que se llamaba el ligamento longitudinal, ¿qué? Posterior. Y que terminaba ¿en dónde? En el cuerpo del axis. Y de ahí se formaba una membrana que cubría todo el ligamento cruciforme, que se llamaba la membrana Tectorial. tectorial. Entonces, para nosotros ver los ligamentos tenemos que quitar la membrana tectorial, luego veíamos el ligamento cruciforme, lo quitamos para poder ver el ligamento apical y los dos alares. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Pregunta. No. Sale. Pasemos después a esta, que esta es la vértebra cervical típica. Acuérdense que se dividían en atípicas y típicas. ¿Cuáles eran las atípicas? C1, C2 y C7. Sí, obvio que de C3 a C6 son las típicas, que viene siendo esto. Igual como en el atlas. Lo primero que tengo que saber cuál es superior y cuál es inferior. Y lo que nos hace saber cuál es superior e inferior son estos cuernitos que se forman acá, vean, ¿sí? Que se llaman los procesos, ¿qué? Unciformes. Vean esto y ahora vean por acá cómo está completamente, ¿qué? Liso. Entonces esta parte es, ¿qué? Inferior y esta parte es superior. Igual, porque se las voy a dar y lo primero que tienes que hacer es saber si es superior o es inferior. Recuerden que siempre el cuerpo va hacia la parte que anterior y el arco vertebral va hacia la parte posterior. Entonces yo veo los cuernitos, sé que es superior, el cuerpo va hacia la parte anterior, este va hacia la parte posterior, entonces esta es la posición de la vértebra. Por lo tanto, esto va a ser derecho y esto va a ser ¿qué? Izquierdo. Entonces tenemos los procesos unciformes, que tenemos un derecho y un izquierdo. Recuerden que su cuerpo vertebral es de forma ovalada porque su diámetro lateral es mucho mayor que su diámetro antero-posterior. Que tenía un foramen que tenía una forma de un triángulo. ¿Sí? Sus procesos espinosos son ¿qué? Bífidos. Y sus procesos transversos también son bífidos y tienen el foramen, ¿sí? Transverso. ¿Qué era lo que hacía diferente, por ejemplo, a C7? Recuerden que C7 no tiene foramen transverso, porque las vértebras inician desde C6 hasta C1. C7 no tiene foramen transverso. Otra vez, repito, C7 no tiene foramen transverso. Algunos otros sí tienen. De C6 hasta C1. Algunos otros que C7 sí tienen, pero pues no pasa. No, esa se parece más a ¿cuál? Las torácicas. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? Nada. Sale. Continuemos y vamos a ver ahora esto que no lo vimos. ¿Cómo se llamaba esta sutura? Coronal. ¿Y esta? Sagital. ¿Y la de aquí? Lamboidea. Sale. Y aquí se formaba un punto craniométrico que se llamaba Bregman. ¿y el de acá? Lambda. Lambda. Cuando eran recién nacidos, aquí se formaba una fontanela. ¿Cómo se llama la fontanela? Anterior o bregmática. Anterior o Bregmática. bregmática. ¿Sí? ¿Qué forma tenía? Rombo. De rombo. ¿Cuánto mide? 2 a 4 De 2 a centímetros. 4 centímetros. ¿A qué edad se cierra? 18 a 24 18 a 24 centímetros. Meses. ¿Cómo se llama cuando se abomba? ¿Qué probabilidades hay de que qué pasa cuando se abomba? Aumento de la presión intracraneal. Aumento de la presión intracraneana. ¿Por qué puede pasar eso? No, edema, sangrado. Edema, sangrado hidrocefalia. o aumento de líquido. ¿Y cómo se llama cuando se aumenta el líquido cefalorraquídeo? Ahora al revés, cuando se deprime, ahora sí. Es un dato de deshidratación que puede ser por dos cosas, por Vómito o y diarrea. o diarrea. Sale. Ahora vamos acá a la posterior. ¿Sí? ¿Qué forma tiene? Triangular. ¿Cuánto mide? 2 1 a 2 centímetros. centímetros. ¿A qué edad se debe cerrar? 1 a 2 meses. Y si no se cierra esa edad, ¿qué estamos pensando? Hipotiroidismo congénito. ¿Y qué produce el hipotiroidismo congénito? Retraso. Déficit. Retraso. ¿Sí? Entonces eso es lo más importante de esto. ¿Sí? ¿A qué edad se cierran las suturas? A los 2 años. ¿Cómo se llama cuando se cierran antes de los 2 años? Craniosinostosis. Craniosinostosis. Recuerden que la sutura, ¿sí? Coronal y la lamboidea, el cráneo crece antero ¿qué? Posterior. Y la sagital va a crecer hacia los lados. Quiere decir que si esta se cierra antes de tiempo, la sagital ya no va a crecer hacia los lados, solamente va a crecer hacia ¿dónde? Antero, posterior. ¿Y cómo se llama esa craniosinostosis? Escafocefale. Escafocefale. Sale.
Veamos ahora este es el techo. El techo viene lo mismo, las suturas, todo lo mismo. Lo único diferente que vamos a ver es esto, que es la cresta frontal. Y luego aquí vemos todo esto que se llama el surco del seno sagital superior, que ahí es donde se va a drenar toda la sangre. Y luego vamos a ver esto rugoso, que son las impresiones de las vellosidades aracnoideas. Cuando veamos el líquido cefalorraquídeo, vamos a ver que aquí están las vellosidades aracnoideas y son las que van a absorber el líquido cefalorraquídeo y lo van a mandar al seno sagital superior. Entonces este es el surco del seno sagital superior. Aquí está el seno sagital superior. Y luego vemos esto, ¿ya vieron? Donde hay muchas impresiones de una arteria que se llama la arteria meningia media, que es la que va a irrigar a las meninges. ¿Cómo entra a la cavidad craneal la arteria meningia media? Por el foramen espinoso. Muy bien. ¿Dudas, preguntas de estas caras? Nada, vale. Vamos, continuamos. Sí. Después veíamos esta cara, que era la cara lateral. Y lo primero que vemos es esto, ¿cómo se llama? Arco cigomático. Vale, ¿quién forma el arco cigomático? El proceso cigomático del hueso temporal y el Proceso temporal del hueso cigomático. Sale, ¿cómo se llama esta fosa? Esta es la fosa temporal, ¿sí? Y por acá está la fosa infratemporal. Pero la que está aquí es la fosa temporal. Sale. Luego tenemos este, que es el conducto auditivo o meatoacústico externo. Luego tenemos este, que era el proceso mastoideo. Y aquí tenemos esta saliente, que en el otro se ve mejor, que es el proceso estiloides. ¿Sale? Ok. Después teníamos esta cara, que esta cara estaba formada por esto, que eran los arcos superciliares. ¿Cómo se llama en el centro? glabela La glabela. Y luego tenemos una sutura aquí que se llamaba la sutura mectópica. Luego el punto craniométrico, nación. Y estos huesos y esta sutura sale. ¿Quién forma el techo de la órbita? La porción orbitaria del hueso frontal Y el ala menor de los senoides. sale. ¿Quién formaba la cara lateral? El cigomático y el ala mayor de los El senoides. ala mayor. El ala menor. ¿Quién formaba el piso? El maxilar. Maxilar. ¿Quién formaba la cara medial? La lámina superciliar de El lagrimal, la lámina Papiricia. papiricia del etmoides y la porción frontal. frontal de la maxila. ¿Sale? Ok, ¿sí? En el ala menor del esfenoides estaba un conducto. ¿Cómo se llama? Óptico. ¿Quién pasa por ahí? El nervio óptico y la arteria. Y la arteria oftálmica. Y después, entre el ala menor y el ala mayor estaba la... Sale. ¿Quién pasaba por la fisura orbitaria superior? 3, el 3, 4, B1, 4, 5, 6. 1 y el 6. ¿Qué más? Vena y Vena arteria. oftálmica y la arteria Meningia recurrente. Sale. Y luego entre el ala mayor y el maxilar se encontraba la fisura orbitaria inferior. ¿Quién pasaba por ahí? La vena y El arteria. banque infraorbitario, que era la vena, la arteria y el nervio infraorbitario, que es rama de B2. Sale. A esa no le. ¿Esto cómo se llamaba? Apertura piriforme. Y en el centro tenemos este hueso que se llamaba el septum nasal, que estaba formado por dos huesos. ¿Cuáles son? El Homer y Lámina la... perpendicular del etmoides y el pómer. Luego tenemos estas salientes que son los cornetes o conchas, que eran tres: las inferiores, las medias y las superiores. Sale, son bien inteligentes. Sale. Luego tenemos esta cara, esta es la buena, donde tenemos esto, que es el borde alveolar de la maxila. Quitamos los dientes, ¿no? Si es el borde alveolar de la maxila. Luego teníamos esto duro, que era el paladar duro. Estaba formado por dos huesos. ¿Cómo se llamaban estos dos huesos? La porción palatina de la maxila y la lámina horizontal del hueso palatino. ¿Qué huesos no se cierran en el paciente que tiene labio leporino y paladar hendido? El borde alveolar de la maxila y la porción palatina de la maxila. ¿Sale? ¿Cómo se llama este orificio que está aquí? El foramen incisivo. ¿Cómo se llama esta estructura que está aquí? La cresta nasal posterior. La espina nasal posterior. ¿Cómo se llaman estos orificios? Las juanas. Las famosas juanas. A ver, díganme los límites de las juanas. El techo, El cuerpo del senoide. el cuerpo del esfenoides, el piso, la lámina horizontal del hueso palatino, la cara medial, La
el vómer, la cara lateral, la lámina medial de los procesos pterigoideos. Vean, estos son los procesos pterigoideos. ¿Los vieron? Estos, vean, estos son los procesos pterigoideos. Tengo un de derecho y tengo un izquierdo. Y vean, esta es la lámina lateral, luego sigue la fosa pterigoidea y luego sigue la lámina medial y esta es la lateral. ¿Sale? Lateral, fosa y la lámina medial de los procesos pterigoideos. Sale, y luego teníamos este foramen. ¿Cómo se llama este foramen? El primero que ven ahí. El oval, el redondo no se ve aquí, acuérdense. Este es el oval. ¿Quién pasaba por el oval? El mandibular, que es B3. Y luego teníamos este pequeñito que es el espinoso. Y habíamos visto que pasaba el famoso van meningio medio. ¿Sí? Y luego tenemos este grande que es el carótido. ¿Sí? Donde pasa la carótida, ¿qué? Interna. Y luego, ¿cómo sale aquí al cráneo? ¿Por qué foramen sale? El rasgado. Por el rasgado. Luego teníamos el yugular. ¿Quién pasaba por el yugular? 9, 10 y 11. Y la yugular interna. ¿Sale? Luego teníamos aquí la mastoides y el proceso estiloides. Y aquí teníamos el foramen estilomastoideo. ¿Quién salía por el foramen estilomastoideo? El facial. Luego teníamos estos que son los cóndilos. Y aquí adelante teníamos el foramen del hipogloso. Luego vean, teníamos la parte posterior, la protuberancia occipital externa, también ¿cómo se llama? Inion. La línea nucal que superior, la cresta occipital que externa y la línea nucal inferior. O sea, vamos ahora hacia adentro. Y no ven por ahí el del cadáver. Vamos a empezar. Entonces vean cómo se ven las tres fosas, la anterior, la media y la posterior. ¿Quién lo delimita? El borde libre del ala menor del esfenoides y la escama del frontal. ¿Sí? Luego el borde libre del esfenoides al borde superior del ¿qué? La porción petrosa del hueso temporal. Y luego del borde superior de la porción petrosa del hueso temporal a la escama del occipital. Y ahí están los límites de las fosas craneales o de los pisos, que es el anterior, medio y posterior. Aquí podemos ver estos huesos. Estas son las porciones orbitarias, ¿sí?, del hueso frontal. Luego tenemos esta saliente, la cresta de Galli. Y luego a un lado de la cresta de Galli, la lámina cribosa del etmoide. Se llama cribosa porque tiene muchos ¿qué? Forámenes, y ahí están todos los bulbos. Son muchísimos bulbos que forman el par craneal número 1. Se juntan todos y van a formar el número 1. Entonces, ¿cómo sale del exterior el par craneal número 1? Por la lámina cribosa del etmoides. Luego teníamos que son las alas menores del esfenoides, y este es su borde, y vean cómo termina en estos puntitos, que son los procesos clinoideos ¿qué? Anteriores, los procesos clinoideos anteriores. Y a un lado tenemos un foramen, que es el canal óptico, por donde va a salir el par craneal número 2 y la arteria oftálmica. Y esto formaba parte del cuerpo de esfenoides. Eso es lo que veíamos acá en esta parte. Y ya les había yo dicho, a ver, pregunta, si me llega un paciente con un traumatismo cráneoencefálico, ¿sí?, y trae el signo de ojos de mapache, ¿qué fosa está afectada? La anterior. ¿Qué hueso está fracturado? La porción orbitaria del hueso temporal. La porción orbitaria del hueso frontal. Ahora, si me llega un paciente con un traumatismo craneoencefálico y tiene rinorraquia, ¿qué fosa está afectada? ¿Qué fosa está afectada? La anterior. ¿Qué hueso se fracturó? La lámina cribosa del etmoides. Sale. Veamos ahora. Tenemos aquí el ala mayor del esfenoides, y este es el cuerpo del esfenoides, donde se formaba esta estructura que se llama la silla turca, donde teníamos esta estructura que era la silla turca o la fosa ¿qué? Hipofisiaria. Recuerden que aquí se va a sentar la hipófisis. Este era el tubérculo de la silla turca, y este canal era el canal prequiasmático o quiasmático, que ahí se iba a sentar una estructura que se llama el quiasma óptico. Luego tenemos el respaldo de la silla turca, y al final teníamos esta que eran los procesos clinoideos posteriores, ¿sí? Teníamos esta que es la porción petrosa del hueso temporal. Les dije que era una saliente. ¿Ya vieron cómo está saliente? ¿Sí? Tiene un borde superior, una cara anterior y una cara ¿qué? Posterior, ¿sí? Y después empezamos a ver
que entre el ala mayor y el ala menor, aquí está la fisura orbitaria superior. Recuerden que por esta cara solamente veo la fisura orbitaria superior. Después, en cuanto bajas la fisura orbitaria superior y el primer orificio que te encuentras va a ser el redondo. Recuerden que aquí no se ve la fisura orbitaria inferior. Y entonces, ¿cómo sale B2 de la cavidad craneal? Pues por el redondo. Entonces el redondo se va por, el B2 se va por el redondo y luego por la fisura orbitaria ¿qué? Inferior. ¿Sale? El orificio que sigue será ¿cuál? El oval, por donde va a salir B3. Y el que sigue será ¿cuál? El espinoso. O sea, aquí sí se ve el espinoso y se ve el oval. En la cara inferior seguiría el carotidio, y que quedamos que aquí no se ve el carotidio, sino se ve ¿cuál? El rasgado. El rasgado por donde va a salir la carótida interna. Después teníamos esta porción y en la parte posterior ahí está un foramen. Ahí lo ven. En la cara posterior de la porción petrosa del hueso temporal. Y este se llama el meato acústico interno o el conducto auditivo interno. ¿Quién salía por ahí? 7 y 8. 7 y 8, que es el facial y el vestíbulo coclear. Les decía yo que en esta parte aquí está la caja del tímpano, donde están los huesecillos del oído. Entonces el 8 llega ahí nada más e inerva. Y el facial no. Después se viene por el cigomático facial. Sale. Después veíamos este que está acá, veanlo, este que está acá. Este es el yugular. ¿Quién pasaba por el yugular? La interna 9, 10 y 11. 9, 10 y 11. Y después seguía este que está aquí, que es ¿cuál? El del hipogloso. Después veíamos estas estructuras que son la protuberancia occipital interna, la cresta occipital interna, el surco del seno transverso, y vean qué bonito se ve aquí, las fosas cerebrales y las fosas cerebelosas. Recuerden que aquí hay una parte de meninge que me lo divide y que me separa el cerebelo de los hemisferios cerebrales. ¿Cómo se llamaba? La tienda del cerebelo o el tentorio, y formaba dos cavidades, una supratentorial y una ¿qué? Infratentorial. Y que ese tentorio se iba a insertar en las clinoides anteriores y las clinoides posteriores, y que había otras meninges que me dividían a mis hemisferios cerebrales y que se insertaban ¿en dónde? En la cresta de Galo. Hasta aquí tienen dudas, preguntas, ¿no? De los forámenes, ¿no? Sí los identifican. Acuérdate, lámina cribosa, luego sigue el conducto óptico, luego la fisura orbitaria ¿qué? Superior, luego sigue el redondo, luego sigue el oval, luego sigue el espinoso, luego sigue el rasgado, y por atrás tenemos el meato acústico interno, luego sigue el yugular y por último el del hipogloso. ¿Sí? En esta cara. ¿Sí? Acuérdense que aquí se los voy a hacer, entonces tienen que identificarlos bien para que sepan. ¿Dudas, preguntas? No hay. Pues así va a ser el examen. Eso que acabamos de ver es el examen. Así que ya me grabaron, ya tienen el examen.